Hola jóvenes, espero se encuentren muy bien. Bienvenidos nuevamente a este canal educativo matemático y el día de hoy vamos a presentar un tema que es bastante interesante, el cual nos ayuda a desarrollar un poco lo que es el razonamiento matemático y la aplicación de conceptos básicos sobre ángulos. Para este tema nosotros debemos tener claros algunos conceptos teóricos como lo que es la definición de un ángulo completo, la definición de un ángulo recto y la definición de un ángulo llano. Son los tres ángulos que por teoría yo ya debería conocer cuál es su dimensión, cuál es su tamaño o cuál es su grado de apertura. También debemos conocer algunos conceptos como cuál es la medida de los ángulos internos, de la sumatoria de los ángulos internos de un triángulo y la sumatoria de los ángulos internos de un cuadrilátero. Pero esto pues lo vamos a ir recordando cuando vayamos resolviendo algunos ejercicios. Bueno, iniciemos entonces con el concepto del ángulo. Un ángulo es la unión de dos líneas rectas que parten desde un mismo punto conocido como vértice. Entonces, este puntico que vemos acá, este puntico, se conoce como vértice, que es la unión de dos líneas rectas. Esto me da una apertura entre dos líneas rectas, lo que se conoce como ángulo, y este ángulo se puede medir por dos nomenclaturas, que es la de grado y la otra nomenclatura es la de radianes. Por el momento vamos a trabajarla por grados. Entonces, repetimos, un ángulo es la unión de dos líneas rectas a partir del mismo vértice. El vértice es este puntico que vemos acá, el cual forma una apertura, y esa apertura se conoce como grado, se conoce como ángulo y se mide en grados y radianes. Me interesa por el momento solamente llamarla grado. Bueno, ya manejando el concepto de ángulos, vamos a iniciar entonces con algunos tipos de ángulos, que yo creo que a estas alturas ya muchos de nosotros debemos manejar algunos tipos de ángulos, conocer algunas propiedades de algunos ángulos. Iniciamos con este primero. Este es conocido como el ángulo recto. ¿Por qué? Porque tiene una apertura exacta, no puede ser ni más ni menos de 90 grados. La unión de estas dos líneas rectas me va a formar un ángulo de 90 grados. Pasamos con el siguiente tipo de ángulo, el cual es conocido como el ángulo llano. El ángulo llano no es más sino una línea recta, puede estar de forma horizontal, vertical, de lado, pero siempre va a ser una línea completamente recta que parte sus dos rectas del mismo vértice, es decir, de su mismo origen o centro, y forman un ángulo de apertura, no importa la dirección, de 180 grados. Este es el ángulo llano. Listo, entonces ya sabemos que este es el ángulo llano. Y luego viene otro ángulo que también ya debemos conocer el concepto de este, que es conocido como el ángulo completo. ¿Cuál es el ángulo completo? Es el ángulo que da el giro completo, es decir, da como un giro completico en forma circular de su punto de origen del vértice. En otras palabras, a partir de este punto de origen, el ángulo da un giro completamente circular, formando una apertura de 360 grados. Se conoce como el ángulo completo. Si yo manejo estos tres conceptos, ángulo recto, ángulo llano y ángulo completo, yo puedo empezar a manejar o puedo empezar a desarrollar algunos ejercicios básicos para el cálculo de ángulos. Vamos ahora a ver algunas propiedades de triángulos, las cuales voy a tratar de minimizar bastante porque son muchas propiedades, pero para este tema solamente vamos a ver una sola propiedad, que es la más importante. Toda figura triangular, toda figura de tres lados, porque eso me indica triangular, que está compuesta por tres ángulos, toda figura triangular, sin importar su forma, sin importar la posición de sus lados, sin importar si empieza de arriba, de abajo, si tiene una base mayor, una base menor, sin importar si es un triángulo recto, un triángulo isósceles, equilátero, sin importar el tipo de triángulo, la sumatoria de los ángulos internos de un triángulo siempre, absolutamente siempre, vamos a obtener que la sumatoria de sus tres ángulos va a ser 180 grados para cualquier tipo de triángulo. Esa información no se me puede olvidar
No puedo confundirlo. ¿Por qué? Porque a partir de ese dato yo puedo empezar a desarrollar cualquier tipo de ejercicio para el cálculo de ángulos. Todo triángulo, sin importar su forma o su, digámoslo así, tipo de triángulo, siempre va a medir 180 grados, ni más ni menos. Esto para el caso de los triángulos. Ahora, ¿qué pasa con los cuadriláteros? Para el caso de los cuadriláteros debemos dejar claro que hay una diferencia muy importante entre un cuadrilátero y un cuadrado. Un cuadrado es una figura de 4 lados cuyos lados tienen la misma dimensión. Esto es un cuadrado. Si yo digo que esto vale 3 metros, pues tiene que valer 3 metros en todos sus lados. Eso es un cuadrado. En cambio, un cuadrilátero es una figura de 4 lados que, sin importar el tamaño de sus lados, sin importar, está compuesto por 4 lados. No importa que esto mida, no sé, digamos que esto mida 6, que esto mida 7, que esto mida 5 y que esto mida 3. Lo que me interesa es que está compuesto por 4 lados. La sumatoria de los ángulos internos de toda figura de 4 lados, esto jamás se me puede olvidar, es de 360 grados. Siempre, para toda figura de 4 lados, la sumatoria de sus ángulos internos es de 360 grados, lo que también da como un ángulo completo. Esos son datos que no se me pueden olvidar, porque a partir de esos datos yo puedo empezar a resolver algunos ejercicios. Vamos a intentar resolver algunos ejercicios, vamos de los más sencillos a los más complicados para ver cómo nos va con eso. Bueno, entonces iniciemos con algunos ejemplos, vamos de los más sencillos a los más complicaditos, aunque realmente no son complicados. Si yo manejo los conceptos, estos ejercicios son bastante sencillos. Iniciamos entonces, sabemos que este es un ángulo llano, porque es un ángulo que está totalmente horizontal, o un ángulo completamente recto, digámoslo así, y a partir de esa línea horizontal sale un vector, tracémoslo por acá, y ese vector tiene una apertura, coloquémosle que 30 grados, y me preguntan cuánto vale esta apertura, llamémosla X. Me dicen cuánto valdrá esa X. Si yo manejo los conceptos, va a ser muy sencillo resolver este ejercicio. Primero, yo debo analizarlo. Yo digo, es una línea recta, tiene un vector y me están pidiendo cuánto falta para completar el ángulo faltante, perdón por la redundancia, el ángulo faltante para este ángulo. Yo debo recordar algunos conceptos y yo digo, si este es un ángulo completamente horizontal, se conoce como un ángulo llano. Y el ángulo llano, por teoría, ya sé que mide 180 grados. Si mide 180 grados y este ángulo mide 30, entonces yo sé que de acá hasta acá completo vale 180 grados. ¿Cuánto vale este? Muy sencillo, yo digo que el ángulo X, que es el que me están pidiendo, es igual al ángulo llano menos los 30 grados que ya me dieron. Hago la operación, 180 menos 30 pues me va a dar 150. Entonces el ángulo faltante, el ángulo que me falta acá, este pedacito, sería de 150 grados, que es lo que me falta para completar los 180. Hagamos otro ejercicio similar. Ahora, si me presentan una línea recta en esta posición y sabemos que el vértice es la unión de dos líneas rectas, y me trazan un vector más o menos en esta dirección, veamos que es prácticamente lo mismo. Me trazan este vector, ya sabemos que tiene una como forma de flechita, y me dicen que este ángulo mide 40 grados. ¿Cuánto mide esta apertura? Llamémosla Y. ¿Cuánto mide Y? Lo mismo, toda línea recta es un ángulo llano. Al ser un ángulo llano ya sé que vale 180 grados. Es decir, todo este ángulo completo, toda esta apertura, va a valer 180 grados. Entonces, yo hago un análisis. A 40, ¿cuánto le falta para 180? Pues le faltan 140 grados. Demostrémoslo. Entonces, yo lo que hago es,
a los 180 grados, que es el ángulo llano, le resto los 40 grados que ya me dieron, y este resultado pues me da 140 grados. Por lo tanto, y es igual a 140 grados. Vemos que son sencillos si yo manejo algunas bases teóricas. Vamos ahora a hacer otro tipo de ejercicios. Ahora, si me dan, por ejemplo, esta misma línea recta, trazamos su vértice, coloquémoslo por acá, y me dicen que a partir de ese vértice pues vuelven y salen unos vectores, este vector por acá, este vector por acá, y me dicen que este vale 30 grados y que este ángulo mide, coloquémosle 40 grados. Me preguntan cuánto vale esta apertura, llamémosla X. X es la variable más utilizada en lo que es los ejercicios matemáticos. Nuevamente, yo sé, ya por teoría yo sé que la apertura completa de un ángulo llano vale 180 grados. Ya lo sé, no se me puede olvidar. Si vale 180, entonces yo digo que 40 más 30, no se nos olviden los grados, más X, que es lo que me están preguntando, es igual a ¿cuánto? A 180 grados. Vemos cuáles son los datos independientes que yo puedo sumar. La X no puedo sumarla con 30 porque X es una variable. Yo digo 40 más 30 me da 70 grados, más X es igual a 180. Despejemos la variable porque es lo que me están pidiendo. X sería igual a 180 grados menos 70 grados. Y 180 menos 70 me da 110 grados. Entonces la apertura que me están pidiendo, que es X, es 110. Y comprobemos. Entonces yo digo que 110 más los 40 más los 30 sería 180, que es el ángulo llano completo. Entonces vemos que estos ejercicios son muy sencillos siempre y cuando yo maneje algunos conceptos teóricos. Ahora, si me plantean un ejercicio como este, donde me dan la unión de 4 ángulos a partir de su mismo vértice, ¿sí? Ya sabemos que el vértice es este puntico que une todos los ángulos, y tengo una apertura acá, otra apertura acá, y de igual forma otras aperturas. Acá yo ya debo empezar a manejar algunas propiedades de los ángulos, las cuales vamos a ver a continuación. Iniciamos con la primera propiedad de los ángulos, que es la del ángulo opuesto. Esta propiedad se da a partir de la unión de dos líneas rectas, las cuales pues se van a interceptar a partir de un mismo vértice. ¿Cuál es el vértice? Ya sabemos que es este puntico que está acá, lo señalamos. Este es nuestro vértice, el cual va a formar 4 ángulos de apertura. Entonces, vamos a formar 4 ángulos, y como su nombre lo indica, los ángulos opuestos son los ángulos que son como el reflejo del ángulo que está al frente. Entonces, si yo trazo este ángulo superior acá, ¿qué significa? Que si esto vale, llamémoslo X, el ángulo opuesto a este ángulo, es decir, su reflejo pero al contrario, va a ser este ángulo y también va a ser llamado X. Ahora, los siguientes dos ángulos, si este ángulo que tenemos acá tiene una apertura de valor Y, el opuesto de este ángulo va a ser el que está al frente y también va a tener un valor de Y. Esos son los ángulos opuestos. No es nada más sino que el ángulo que tenemos al frente y su reflejo pues nos va a dar el mismo valor, como vemos acá. Entonces el ángulo X es igual a X y el ángulo Y es igual a Y. Esos son los ángulos opuestos. Muy sencillo. Ahora, si lo aplicamos con un ejemplo, vamos a aplicarlo con un ejemplo para que quede más claro el concepto. Si yo tengo lo mismo acá, dos líneas rectas que se unen por su mismo vértice, vamos a encontrar entonces que si yo tengo este ángulo de apertura que vale 30 grados y tengo este ángulo que vale, no sé, coloquémosle, para que se cumpla la ley, pues coloquémosle que vale 150. Tiene 150 grados. Entonces, el opuesto de este ángulo
va a ser 30 grados y el opuesto de este ángulo va a ser 150 grados. Repito, 150 grados acá. Y acá se cumple otra ley. Si yo veo y analizo bien la figura, vamos a formar un ángulo completo. ¿Cuál es el ángulo completo? Pues el que da el giro completo, formando una especie de circunferencia. Si yo veo esta figura, yo me voy a dar cuenta que estoy formando un ángulo completo. Estoy formando un ángulo completo. Analicémosla bien. Bueno, acá me tocó borrar la circunferencia que había hecho inicialmente. Acá vamos a formar un ángulo completo. Si vemos, acá hay una circunferencia y el ángulo completo, ya por teoría, sabemos que tiene un valor de 360 grados. Coloquémoslo acá. Si nosotros sumamos estos cuatro ángulos, nos tiene que dar 360 porque es un ángulo completo. Y verifiquemos, 150 más 150 más 30 más 30, 150 y 150, 300, y 30 y 30, pues 360. Entonces vemos que efectivamente en este tipo de figura, como tenemos cuatro ángulos y da un giro completo, obtenemos 360 grados. Hagamos otro ejemplo entonces, pero tratemos de colocar una variable como para colocarle un grado de dificultad al ejercicio. Si yo tengo la siguiente figura, la que vemos en pantalla, ya no voy a explicar lo del vértice porque ya lo sabemos, ya quedó bastante claro. Si yo digo que este ángulo que está acá vale, coloquémosle 100 grados, y me piden calcular el resto de ángulos. Me piden calcular esto, llamémoslo X, y me piden calcular Y, y me piden calcular Z. Analicémoslo. Ya sabemos que por teoría de ángulos, si acá hay ángulos opuestos, este 100 que tenemos acá es el mismo ángulo que tenemos acá, que tenemos en Y. Por lo tanto, yo digo que Y es igual a 100. Muy sencillo. Como ya sabemos que Y es igual a 100, hacemos el siguiente análisis. Decimos que Y es igual a 100, Z sería igual a X. Pero ¿cuánto vale Z y cuánto vale X? Si Y es igual a 100, ya tenemos 100 arriba, sabemos entonces que en total ya tenemos un valor conocido, que es de 200 grados. ¿Y cuánto le faltaría a estos 200 grados para llegar a 360? Coloquémoslo por acá. Si el ángulo completo es de 360, pero ya tenemos 200 grados, ¿cuánto nos falta? Nos faltan 160 grados. Y si hacemos el análisis de que Z es igual a Y, significa que estos dos ángulos deben valer lo mismo. Es decir, que este ángulo que nos falta, 160 grados, lo debemos distribuir en dos ángulos que valgan lo mismo. Y 160 dividido en 2 nos da 80 grados. Por lo tanto, Z, que es igual a X, es igual a 80 grados. Z vale 80, X vale 80, Y vale 100. Si sumamos 100 y 100 son 200, 80 y 80 160, y 200 más 160 pues nos va a dar 360 grados. Ahora vamos a aumentar un poquito la complejidad de estos ejercicios y vamos a plantear otro ejercicio. Antes de plantear otros ejercicios debemos revisar una propiedad más de los ángulos, pero esta propiedad aplica más para los triángulos. Si yo tengo un triángulo, sin importar el tipo de triángulo, solamente un triángulo, ya sabemos que es una figura compuesta de tres lados, por lo tanto tres ángulos. Digamos que este lado va a tener un ángulo beta, este ángulo llamémoslo teta, y este ángulo llamémoslo alfa. Y me preguntan cuánto valdrá este lado, llamémoslo Y, cuánto valdrá el ángulo Y. Es muy sencillo, ya que hay una propiedad de los ángulos para triángulos que se conoce como el ángulo externo. Ese ángulo externo es muy sencillo calcular. El ángulo externo sería el ángulo que está por fuera del triángulo, que sería Y. ¿Y a qué es igual Y? A la sumatoria de los ángulos más lejanos al ángulo que me están pidiendo, o al ángulo complementario de Y. El ángulo complementario de Y sería alfa. ¿Y cuáles son los ángulos más lejanos de alfa? Pues beta y teta. Entonces B sería igual a beta más teta. Sencillo.
Ahora vamos a ver cómo quedaría con un ejemplo. Planteamos nuevamente el ejercicio. Tenemos un triángulo cualquiera, no me importa su forma, solamente que sea un triángulo. Y llamemos a uno de sus ángulos, a este ángulo llamémoslo beta. Digamos que este ángulo vale 40 y que este ángulo vale 30. ¿Sí? Sencillo, hasta el momento sencillo. Listo, entonces por teoría, yo sé que beta sería igual a la sumatoria de 30 más 40 menos 180. ¿Por qué? Porque ya sabemos que los ángulos interiores de un triángulo son 180. Entonces, beta sería igual a 30 más 40 menos 180. 30 más 40 son 70, menos 180 no nos va a dar ángulos negativos, solamente pues que lo acomodamos así, nos va a dar 110. Entonces ya sabemos que beta es igual a 110 grados. Listo, esa parte es muy sencilla, pero ¿qué pasaría si no conocemos este valor y nos piden calcular el ángulo Y? Más fácil. Dice la teoría, como vemos acá, que el ángulo externo es igual a la sumatoria de los ángulos más lejanos al ángulo complementario de Y. Es decir, que Y es igual a la suma de los ángulos más lejanos. 30 más 40. Sumémoslo. Y es igual a 30 más 40, Y es igual a 70. Ahora comprobemos la teoría. Si yo veo esta línea, si la vemos acá, vemos que esta línea es un ángulo llano. Es un ángulo llano. Por lo tanto, si se cumple la teoría, sabemos que la sumatoria de un ángulo llano es 180. Y más beta tiene que dar 180 grados. Y vale 70 y B vale 110. Por lo tanto, 60 más 110 nos va a dar 180 grados y ahí tenemos la respuesta correcta. Vamos a hacer otro ejercicio para que quede más claro. Nuevamente planteamos un triángulo cualquiera, no importa la posición, no importa el tipo de triángulo, planteemos este triángulo. Y planteemos ahora los ángulos. Entonces digamos que este ángulo valga, no sé, digamos que valga 20 grados. Digamos que este ángulo valga 100 grados. Ojo que estamos inventando los datos. 20 grados, 100 grados. Y me preguntan cuánto valdrá este ángulo. Llamémoslo X. Llamémoslo X. Entonces, ya sabemos que por teoría X, que es un ángulo externo, es igual a la suma de los ángulos internos más lejanos al ángulo complementario de X. Entonces, X sería igual a 20 más 100. Y X es igual, 20 más 100, nos va a dar 120 grados. Pero ¿cómo podemos comprobar eso? Sencillo. Si esto es un ángulo llano que vale 180, vemos acá esta posición, esto es un ángulo llano que vale 180 y vale 180 y me dice que X vale 120, ¿cuánto nos falta acá para llegar a 180? Pues nos faltaría 60 grados, ¿sí o no? 60 grados. Y por teoría de triángulos sabemos que la suma de los grados o de los ángulos internos de un triángulo es 180. Sumemos 60 más 100 más 20, ¿cuánto nos da? 60 más 100 más 20 nos va a dar 180 grados. Entonces vemos que nos cumple la propiedad, nos cumple la regla y es un ejercicio muy sencillo de hacer.